Les decía entonces de abrir la palabra del Señor, Salmo 16, y vamos a leer 2 versículos. Versículos 7 y 8 que dice así: Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseñan mis riñones. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y el otro versículo que el hermano había leído es el Salmo 119, el versículo 30. Dice: Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Y a ver si entre los versículos que leímos se encuentran algo de parecido. En el 119:30 dice: Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Y en el 16 decía: A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Qué hay de parecido? Hay algo que se parecía. Claro, he puesto delante. Y digo, qué precioso. Y entonces digo, bueno, ¿qué otros textos? A ver, ¿qué quiere el Señor que pongamos delante de uno? Y en el Salmo 16 dice a Jehová, y Jehová es Dios. Jehová le decían en el Antiguo Testamento al que nosotros hoy llamamos Dios. A Dios he puesto siempre delante de mí. Y después en el 119 decía de la palabra, porque dice: he puesto tus juicios delante de mí. Y pensaba, qué preciosa enseñanza para nuestra vida, porque delante de nosotros ponemos muchas cosas. Ponemos cosas que tenemos que hacer. Yo que estos días, bueno, les contaba, volví del campamento, había que lavar la ropa, había que limpiar la casa, había mucho que hacer. Eran las cosas que yo me ponía delante. Tengo esto, y era lo que estaba delante. Pero delante de todo eso tiene que estar, según nos enseña la palabra, tiene que estar Dios. Y no a veces, porque acá dice en el Salmo 16, he puesto siempre, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Y cuántas veces nos damos cuenta que no tenemos en cuenta al Señor? ¿Por qué? Porque las cosas nos conmueven, ¿no? Uno está o nervioso, o preocupado, o muy agitado, y eso es ¿por qué? Porque no descansamos, porque no pusimos adelante al Señor. Y pensaba que para poner delante de nosotros al Señor, primero lo tenemos que hacer como esta chiquita, esta jovencita. ¿Qué hizo? Ella, cuando terminó de escuchar esta palabra, que era un hermano que le explicaba con sus palabras también, guiado por Dios sin duda, porque ella tuvo en su corazón de entregarle su vida a Dios, de reconciliarse con Dios, porque ¿quién puede estar delante? Pues yo me anoté, ¿no? ¿Quién es ese Dios? ¿Quién es ese Dios? ¿Cómo es ese Dios? Sabemos que Dios es el Dios creador, es el Dios salvador, que mandó a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Es un Dios santo, sin pecado, que no tolera el pecado. Entonces, no puedo tener delante a Dios y hacer una vida pecaminosa. Para invitarlo a Dios delante mío, tengo primero que reconciliarme con Él, pedirle que me perdone, pedirle que me limpie, para invitarlo a ponerse a estar en mi vida, porque estar delante es alguien que está en mi vida, que es parte de mi vida, ¿no? Uno lo ve con los chicos, cuando nos llevamos, ¿no? Porque acá dice delante y a mi diestra. Entonces, ¿cómo? Está delante y está a mi diestra. Claro, pensaba yo, como cuando uno lleva un chiquito de la mano, que va un poquito adelante y de la mano derecha, y lo va, ¿qué hace con ese chico? ¿Para qué le damos la mano y nos ponemos un poquito adelante? Para protegerlo, para que se sienta tranquilo que uno está con ellos, para guiarlo, porque de acuerdo con la edad, ¿no? Si es muy chiquitito hay que enseñarle a dar sus pasitos, si ella es más grande hay que enseñarle el camino por el que tienen que andar. ¿Y qué texto, no? Ahora que lo dije me acordé de un versículo, que dice el Señor, que nos ha de enseñar el camino que debemos andar. Sobre ti fijaré mis ojos, dice el Señor. Entonces, Él desea estar en nuestra vida, desea ser parte de nosotros.
Pero primero, ese Dios que es santo, lo primero que tiene que hacer es limpiar mi corazón. Porque delante de Dios, dice, no se justificará ninguna carne, ¿no? Yo puedo darles razones a ustedes de por qué hago esto, por qué hago lo otro, pero delante de Dios no hay ninguna justificación. Hay solamente humildad. Y miren, vamos a saltearnos unos cuantos versículos, quizás en otra reunión, porque me había notado, ¿no?, que Dios no es un Dios, con todo respeto, ¿no?, lo digo, pasivo, que no hace nada. No es alguien que solamente acompaña. Dios está activo. Dios es un Dios de obra. Él obra. Quiere obrar en mi vida. Y hay muchas cosas que, bueno, había encontrado en la palabra, que el Señor mismo nos pone delante a nosotros. Pero bueno, vamos a saltearnos porque hoy es una reunión de oración. Vinimos a orar, a hablar con Dios o a escuchar las oraciones de los demás. Y el Señor también nos invita, porque cuando alguien se pone delante, hay que una comunión, una comunicación, ¿no? No le digo, vení adelante y no hablamos. Vamos andando y no hablamos en todo el camino. No, el Señor espera una comunicación, ¿no?, de parte nuestra también. Y había encontrado de la importancia, y vamos a leer ahora, de que nosotros también nos pongamos delante de Dios. El Señor nos invita a ponernos también delante suyo, no para oponernos. Vamos a ver para qué. Vamos a leer en dos pasajes. 3. Empezamos con uno que es triste, para que nos conmueva un poquito el corazón. Vamos a buscar en Jeremías capítulo 7. Jeremías capítulo 7 está, ya les digo la página, está después de los Salmos. Jeremías capítulo 7, gracias, en la página 771, porque vamos a leer el versículo 9 y el versículo 10. Miren cómo el Señor pone delante de nosotros también nuestras faltas. Por si nos olvidamos, el Señor también nos pone delante algo. Y nos hace reflexionar y mirarnos hacia adentro. Y es duro, pero es necesario escucharlo. Dijimos Jeremías 7, 9 y 10. Hurtando, matando y adulterando. Creo que ninguno de nosotros hacemos eso, pero dice, y jurando falso, e incensando a Baal, porque el pueblo de Israel estaba adorando a otros dioses, y andando tras dioses extraños que no conocisteis, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para hacer todas estas abominaciones. Es una frase muy larga, pero este texto quiere decir, así como estamos nosotros en nuestra condición, porque delante de Dios somos todos pecadores. El Señor nos podría decir, en tu condición de pecador o en tu condición de pecadora, ¿así te vas a presentar en esta casa que yo edifiqué para orar? Hoy es una reunión de oración. Hoy nos venimos a presentar. Y acá presenta pecados muy graves que cometí el pueblo de Israel. Pero Dios conoce mi corazón, conoce el corazón de cada uno de nosotros y podemos decirle, Señor, mostrame lo que yo no veo, para que pueda ver en qué condiciones estoy en tu casa, porque esta es la casa de Dios. Y hoy es una reunión de oración. Y entonces dice, por eso dice, no, vendréis y os pondréis delante de mí. Bueno, ¿cómo estoy? Señor, ¿cómo estoy delante tuyo? Límpiame, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, Señor, porque yo reconozco mi rebelión, mi pecado está delante de mí. Te vengo a confesar, te vengo a pedir perdón. Quiero que estés en mi vida, quiero invitarte a mi corazón, quiero que estés delante mío en cada paso que yo dé. Esa es la primera oración, una oración humilde, porque es delante del Dios santo, del Dios bueno y misericordioso, que escucha esa oración. Él espera esa oración, porque su casa, dice, casa de oración será llamada. El Señor Jesús lo dijo, mi casa, casa de oración, será llamada de todos los pueblos. Y acá estamos, en su casa, que es casa de oración, reunidos para orar. Entonces, bueno,
Señor, ¿cómo estoy? Límpiame, para que pueda orar delante de tuyo y escuches mi oración. Y vamos a buscar entonces otra oración. Esto es muy triste, pero es para que veamos que es serio. Orar a Dios, invitarlo delante de nosotros, es una cosa seria. Es de mucho temor, porque es Dios. No es cualquier persona, es Dios. Y miren acá qué linda la experiencia del rey David. Y vamos a leer ahora sí en 2 Samuel, así que nos vamos más para adelante de la Biblia. 2 Samuel, capítulo 7. A ver, en mi Biblia es la página número 333. Justamente cuando David le quería edificar una casa para el Señor. Ellos tenían carpa para Dios. Y dijo, ¿cómo yo vivo en una casa y mi Señor tiene una carpa? Que era el tabernáculo. Y entonces él tuvo ese deseo de hacerle casa y el profeta le fue a llevar la respuesta de Dios. Y David lo primero que hizo fue ponerse delante de Dios. Y vamos a leer en el versículo 18. 2 Samuel 7:18. Miren, ven cómo dice, y entró el rey David y púsose delante de Jehová. Cuando uno viene a orar, esa es la disposición. Ponerse uno delante de Dios, para que Dios me muestre, para que Dios me hable, para que yo pueda hablar con Él. ¿Y qué dijo David? Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me traigas hasta aquí? Lo primero, ¿no? Él se humilló. Él se humilló. Y Dios atiende, dice, ¿no? Un texto, porque el alto Jehová atiende ¿a quién? Al humilde, mas al altivo mira de lejos. El Señor atiende al humilde. Y David se puso delante de Dios y se humilló. Dijo, ¿quién soy yo? Para que escuches mi pedido, Señor. Para que me traigas hasta aquí. Y le da gracias porque Dios le habló de su casa, de su familia. Dios le dijo que le iba a bendecir. Y él le dio gracias. Y miren el versículo 20. ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Tú pues conoces tu siervo, Señor Jehová. ¿Qué puedo decirle yo al Señor? ¿Qué más le puedo añadir? Más que darle gracias. Primero, pedirle perdón, que limpie mis pecados. Darle gracias. ¿Y por qué tengo yo que dar gracias a Dios? La más grande obra que alguien haya hecho por mí es dar a su Hijo Jesucristo para morir por mí, para limpiar mi pecado. Por eso es lo primero que uno siente de darle gracias a Dios. Porque podemos tener muchas bendiciones materiales o bendiciones en la salud. Gracias a Dios, el Señor no nos hace faltar nada, nos acompaña, no nos deja. Señor, gracias por todo ello, pero gracias por sobre todas las cosas, porque puedo hablar contigo, porque Jesús murió en la cruz por mí. Esa es la mayor bendición que tenemos toda la humanidad. Y gracias porque tengo esta palabra que me enseña, que me muestra tu voluntad, Señor, que me muestra del Señor Jesús. Gracias porque me amaste. Así se puso David, se humilló, agradeció a Dios. Y dice, ¿no? El 21, todas estas grandezas has obrado por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. ¿Cuántas grandezas obró Dios y las hizo saber? Gracias, Señor, porque conozco esta palabra. Gracias, Señor, porque un día escuché tu voz. Gracias, Señor, porque nunca la había escuchado y hoy la escucho por primera vez. Gracias, Señor. Y dice, no, bueno, cuenta todas las bendiciones. Y después habla desde el pueblo de Israel. ¿Quién como tu pueblo? Dice en el versículo 23. Una gente por amor de la cual Dios fuese a redimírsela. Dios pagó el precio de su salvación para ser Dios de ellos. Y a nosotros también. Bueno, y hay muchas palabras hermosas, ¿no? Que David le dice al Señor.
Y pone en el versículo 25, podemos leer: ahora pues, Jehová Dios, la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, despiértala para siempre. Y haz, o sea, y que haga, ¿no? Conforme a lo que has dicho. Señor, ahora un pedido. Señor, que se cumpla tu palabra. Qué lindo es pedirle eso al Señor, ¿no? Que se cumpla tu palabra en mi vida. Que yo no sea impedimento para que tu palabra se cumpla. El Señor da su palabra y dice, ¿no?, que no vuelve vacía. Todos hemos de responder a esa palabra. Bueno, Señor, tú me diste esta palabra. Que se cumpla, que no impida yo. Señor, obra en mi corazón. Haz conforme a lo que has dicho. Y que sea engrandecido tu nombre para siempre. Qué precioso. Que en mi vida el nombre de Dios pueda ser engrandecido. Yo humillada, ¿no? Uno humillado delante de Dios. ¿Para qué? Para que lo que se engrandezca nadie diga, ¡ay, qué bien esta persona! No, que alguien diga, ¿qué le pasa? Es distinto que los demás. Y nos den la oportunidad de hablarles de qué? De hablarles de Cristo. Soy distinta soy distinto porque tengo a Cristo en mi corazón. Porque cada cosa que hago le pregunto a Dios que está delante mío. Volviendo un poco al Salmo 16. Él está a mi diestra. Yo no voy por donde me parece. Le pregunto, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Está bien? ¿Está mal? Estudio en la palabra de Dios a ver cuál es la voluntad de Dios. Acá está lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Lo estudio, lo medito, oro, pregunto. Y miren, hay un versículo que a mí siempre me hace bien. El que quisiere hacer su voluntad, conocerá de la doctrina. El que quiere hacer la voluntad de Dios, por muy difíciles que sean las palabras, vieron que a veces la Biblia es un poco difícil de entender. Pero si uno ora, Dios te hace entender. Y aunque no haya entendido, vengo a la iglesia y me ha pasado. Justo el que habló de eso que yo no había entendido. ¿Y eso es por qué? Porque Dios ve el deseo del corazón. Dice, este hijo mío quiere hacer mi voluntad. Se la voy a enseñar, porque Dios es fiel. Entonces, ¿y cuál es la voluntad de Dios para todos los hombres? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad más grande de Dios. Y nos presenta a su Hijo Jesucristo y nos pide que le demos lugar en su corazón. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Acá. Estoy llamando. Si alguno abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Se va a quedar para siempre el Señor en mi vida. No me deja, no se va. Y si ya está en mi corazón, bueno, ahora dejarlo que Él obre, que trabaje en mi corazón, que me corrija, ponerlo delante de mis decisiones, antes de hablar con alguien. Había textos, ¿no? Pero bueno, no hacemos a tiempo porque oramos ahora. Versículos, ¿no? Que el apóstol Pablo, antes de hablar, lo hacía delante de Dios. Actuaba a buena conciencia delante de Dios. Y eso como creyentes, como hijos de Dios, los que somos sus hijos, tenemos al Señor en el corazón, tenemos que aprender. Que antes de actuar, tenemos que poner al Señor. Hasta antes de hablar, poner al Señor. Y entonces, no vamos a estar engrandecidos nosotros. El que va a estar engrandecido es el Señor. Así que el Señor nos bendiga ahora. El otro texto no lo vamos a leer, porque era un texto que hablaba también de venir delante del Señor para hacer alianza. Pero eso es otro tema también muy precioso. Ahora, ponernos en la oración delante del Señor, humildemente, pidiendo al Señor su luz para ver lo que está oscuro, porque yo estoy en tinieblas, porque soy pecadora, todos lo somos. El Señor es luz y Él alumbra nuestras tinieblas, que nos muestre lo que ve para poder limpiar, para que el Señor haga su obra de salvación, también de sanidad en el corazón, y confiar en Él, que Él ha de escuchar esa oración, un ruego humilde que podamos hacer